¿Qué tal a todos y bienvenidos a otra clase más de geografía? Hoy lo que vamos a hacer es una review de algunos textos que hemos estado utilizando. Y como es evidente, nos vamos a apuntar directamente a la actividad que tiene que ver con los problemas ambientales de Europa y cómo la misma, en este caso, ha desarrollado algunas metodologías para volverse mucho más a una economía sustentable para justamente poder complementar los niveles de consumo, pero a la vez también estar en equilibrio con la naturaleza. Ahora, la pregunta es, ¿eso es posible? Bueno, veamos algunos ejemplos de los textos que hemos estado analizando. En primera instancia tenemos el texto que hace alusión a la tendencia en el tratamiento de residuos urbanos en Europa. Este texto trata de una breve síntesis de una evolución en la gestión de los residuos en Europa que, bueno, hace visible aún más cómo Europa empezó drásticamente a tomar iniciativa con respecto a qué hacer con residuos, basura que produce. Y algunos de estos ejemplos vamos a verlos en Alemania, Dinamarca o Países Bajos, que han tomado estructuras muy puntuales con respecto a estos tópicos. En la gran mayoría de los casos van a haber una gran cantidad de estadísticas y números que hacen referencia a la reducción de estos residuos y cómo hay una participación poblacional muy recurrente a justamente dar tratamiento a las cuestiones medioambientales. Por supuesto, se entiende que en la gran mayoría de los casos Europa ha incrementado sus niveles de consumo y que también por ende también hay un aumento en la cantidad de residuos que ésta genera. Este artículo apunta a eso y en la actualidad cómo hay un aumento en la gestión para estipular políticas públicas para poder manejar todos estos residuos que se están desarrollando a partir de este consumo. Y por supuesto, dentro de esos tratamientos de los más importantes encontraríamos el clásico reciclaje y el compost, que en la actualidad en Europa han desarrollado un incremento para balancearse mucho más con el medio. Me gusta decir medio ambiente porque medio es el ambiente y el ambiente es el medio. Cuando digo medio ambiente o cuando escuchen a las personas diciendo medio ambiente están diciendo el medio, lo cual es un ridículo, pero sí, es una tendencia que suele salir. En su mayoría el compost sabemos que suele ser utilizado para agricultura. La idea es crear a partir de los residuos orgánicos, aprovechar todo este material para luego ser utilizado en el suelo como fertilizante. De hecho es una gran variedad que pueden hacer ustedes mismos en sus casas, pero también tener su propia huerta si así lo desean. En Europa esto se está utilizando a partir de la gran cantidad de residuos orgánicos que se han separado dentro de lo que tiene que ver con los tipos de residuos. Recordemos que vamos a encontrar residuos plásticos, residuos de papel y residuos orgánicos. Los orgánicos suelen ser utilizados para el compost. Muy bien, en el propio texto también se muestran que algunos países europeos, siendo el caso de Alemania el que más se destaca, hay una cantidad de producción de residuos obviamente en estado sólido. Si bien todos los países están dando tratamiento, es Alemania el que más se destaca, apostando mucho más a los tratamientos ecológicos y de reciclado. El porcentaje se suele medir en casi en kilos. Y bueno, prácticamente verán que los números están oscilando por ahí entre los 500 kilogramos de basura por persona y que bueno, obviamente hacen mención al tratamiento que hay que darle. Siendo el compost, que ya mencioné en un principio, tal vez el más importante y el más representativo para una economía de tipo sustentable. Hay un breve informe de cada uno de los países donde notamos que, por supuesto, la tendencia es a evitar todo este tipo de generación o desarrollo de basuras que claro, son de un carácter muy importante. A fin de cuentas es ¿dónde va toda esta basura? Bueno, existen países que suelen importar todo esto. Aunque no lo crean, la venta de basura es también uno de los circuitos económicos dentro del mercado mundial. Anteriormente estos residuos tendían a ser incinerados. Los grandes basurales producían una gran cantidad de polución que por supuesto era bastante comprometedora para las sociedades. Por eso se evitó la idea de generar este tipo de construcciones en Europa, o por lo menos desarrollar este tipo de actividades. La basura empezó a ser exportada. Hay países que compran basura a fin también de convertirse en el basurero del mundo, pero también recibir una gran cantidad de aportes de capitales como para sostener su infraestructura económica. Sin duda una de las grandes virtudes de los mercados actuales. Hay algunos reciclados en estas pilas de basura que por supuesto tienden a contaminar las aguas en napas freáticas y que claro también por eso se tratan de evitar. Recordemos que la idea es el seguimiento de los residuos por parte de los países europeos para evitar un impacto muchísimo mayor. Y esto es lo que hace la mayoría de las comisiones que se conversan dentro de este texto. El ejemplo claro de esto lo leemos en el párrafo donde se menciona que como perspectiva a futuro, la comisión propone que los estados miembros elaboren estrategias, es decir, el desarrollo de estrategias nacionales de prevención de los residuos alimentarios y se esfuercen para recortar estos residuos en los sectores de la fabricación. Esto es muy importante porque la mayoría de las fábricas son las que desarrollan una gran cantidad de desechos y se esfuercen para recortar otros residuos en los sectores del comercio minorista y la distribución, los servicios de alimentación y la hostelería, así como los hogares, al menos en un 30% para el 2025. Aunque son números, por supuesto, y metas establecidas a futuro, este es el compromiso que está tomando Europa con todo esto.
Y así tendríamos esta breve síntesis de la mayoría de los países europeos y cómo podemos notar que en la mayoría de los casos todos están apuntando a la reducción de creación de residuos y la formación de estrategias apuntadas a reducir el impacto ambiental. Pasamos al próximo texto, el que tenemos es, cito la palabra, dice: en Europa en 5 meses hemos agotado todos los recursos naturales que son capaces de generar los ecosistemas en un año. Esto es importante porque aquí demostramos que los niveles de consumo son demasiado grandes con respecto al nivel de regeneración que tienen estos recursos. Y por supuesto Europa, casi compenetrado esto con el texto anterior, nos mostraría cómo se empiezan a tomar estrategias para un poquito mitigar el impacto que podría tener esto en el ambiente. Y por supuesto este texto es un llamado de atención como para empezar a desarrollar una forma mucho más adecuada de manejo de recursos para aminorar los niveles de, obviamente, consumo que tienen los pobladores europeos. Etapa de esto lo vamos a notar siempre en lo que es la huella ecológica, o incluso muy desarrollada con la mochila ecológica, que es un concepto nuevo que abarca la idea y pregunta y hace reflexionar sobre ¿qué es realmente lo que se está consumiendo? Muchos piensan que a veces dicen, bueno, voy a comer una hamburguesa, y en realidad recordemos todo lo que ha gastado en agua y suelo esa, obviamente, vaca que ha sido procesada para convertirse en carne. Bueno, todo este tipo de procesos que analizamos en realidad tienden a pensarse con la mochila ecológica, que es todo el peso que carga en realidad esa transformación del producto. El animal no es que nace y automáticamente es procesado, sino que justamente animal, planta o lo que sea, ¿no? La terminología apunta que próximamente el animal va a consumir una cantidad de agua. Esa agua también es otro recurso que se consume. El animal tiene que engordar y luego recién ser procesado. Significa que todo el tiempo que estuvo en ese proceso ha consumido recursos. Literalmente lo que ofrecemos con esto es que no solo estamos consumiendo un recurso, sino que consumimos otros que estuvieron previamente en esa transformación. Esto es lo que nos marca la huella ecológica y la biocapacidad que tiene un poquito el entorno para manifestarse y medir los niveles de consumo. Y como aquí se denota, lo que se plantea es como, si bien se menciona que al ritmo de consumo del ciudadano español medio necesitaríamos de 2 a 0.3 planetas para satisfacer nuestra demanda de recursos. Lo cual es bastante interesante porque nos lleva a pensar de dónde están sacando la mayoría de estos recursos los países europeos. Y nos lleva al foco de discusión. Si lo razonamos, el proyecto de sustentabilidad marcado por los países europeos casi es sostenido por la mayoría de las empresas offshoring que tienen en países periféricos. Es una gran curiosidad y que por supuesto será foco de debate en algún otro momento. El texto hace alusión a los estudios realizados en Europa, donde se muestra principalmente a la nación española y cómo la misma en su propio estado español ha desarrollado un estudio con respecto a los niveles de consumo que tiene la población, que por supuesto marcan que en un acortado periodo de tiempo se han consumido los niveles de recursos pensados por una gran cantidad de tiempo. Esto es lo que entenderíamos prácticamente como uno de los grandes conflictos que tiene, o por lo menos se presentan. Y otra vez volvemos a lo mismo, al desarrollo de estrategias puntuales por parte de personas del grupo para satisfacer la demanda, pero a la vez tampoco consumir demasiado los recursos. Por supuesto, aquí también se menciona, y finalmente en este texto se menciona que en 1961 se estableció una especie de patrón que estaría ejercitando un poquito esto, ¿no? Un indicador que nos muestra cómo la humanidad está ejerciendo presión sobre la naturaleza. El planteo del texto, planteado de lo que es estos tipos de estudios surgidos desde el WWF y por supuesto también del Global Footprint Network, vivir por encima de los límites de la naturaleza de Europa. ¿Sí? Este texto básicamente nos lleva a buscar un poquito qué es lo que ha pasado con la contaminación del aire, digamos, el recrudecimiento del impacto del cambio climático y las amenazas que generan las tensiones producidas por este tipo de conflictos entre lo que es los niveles de consumo y por supuesto lo que puede desarrollar la naturaleza. Esto es lo que nos plantea este texto, que es bastante simple y se cierra con el título de: en Europa en 5 meses hemos agotado todos los recursos naturales que son capaces de regenerar los ecosistemas en un año. Pasamos finalmente al texto de página 12, el último texto donde nos hace alusión al extractivismo o la ecología, que básicamente nos está planteando esta idea del rol que tiene que tener el Estado sobre intervenir en los mismos o liberar las economías, sabiendo que el modelo más de tipo capitalista, recordemos que el texto obviamente marca una ideología, así que lo vamos a leer tal cual, pero por supuesto también nosotros vamos a plantear los dos focos que se están mencionando. El texto de página 12 nos hace alusión a elegir casi entre la democracia y el capitalismo, pensándose que el capitalismo postula estas libertades económicas que por supuesto irían un poquito más en contra del cumplimiento de la sustentabilidad. Es decir, el rol del Estado, al ser mucho más constante dentro de la propia modelo democrático, establecería niveles de mermar a través de las restricciones
los niveles de consumo de la población. Pero eso nos deja entonces en otro lado preguntando dónde están las libertades individuales. Este es un poquito el planteo que vamos a estar razonando y que por supuesto está en debate. El texto hace referencia al pacto social surgido entre la idea de producir un mayor interés por parte de la población entre este concepto ambientalista que empieza a cobrar también un régimen mucho más político y un empuje de presión hacia lo que tiene que ver con las gobernaturas. Es decir, una presión más hacia los políticos para también ser conscientes de que este espacio ambiental también está siendo por el momento aceptado dentro de la población y que empieza a recurrir en un auge muchísimo mayor. Esto por supuesto a través de ciertos estudios, esto se mencionan aquí, y que ante la crisis potencial que puede existir, Europa debe tomar cartas en el asunto. El texto más expresivo por ahí con esta frase que acabo de mencionar, se menciona cuando dice: y de hecho las inversiones públicas en energías renovables fueron las primeras en ser sacrificadas por las políticas de ajuste estructural. Ahora bien, el modelo de crecimiento que estaba en vigor antes de la crisis era el blanco principal de las críticas de los movimientos ambientalistas y ecologistas, precisamente por ser insostenible y producir cambios climáticos que, según los datos de la ONU, serían irreversibles a muy corto plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la narrativa ecologista muestra que el capitalismo tiene prioridad no solo en la democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo. Bueno, aquí tenemos la frase, digamos, que se plantearía todo esto, ¿no? Sintéticamente lo tendríamos que plantear de la siguiente forma: los niveles de consumo son muy elevados y la población demanda este nivel de consumo. Ese nivel de consumo no está empatizado con los niveles de regeneración de la naturaleza. Pero al sacar a estos niveles de extracción, lo que se produce es que el costo sea mucho más económico para el acceso a la población. Lo cual influye en lo siguiente: el costo es barato, pero el costo ambiental es mucho más caro. ¿Qué hacemos entonces? Hay que decidir si sacar menor producción y encarecer los costos y que toda la producción pueda acceder, o sacar muchísimo menos y también reducir los niveles de consumo de la población, o desarrollar algún tipo de economía en la cual los gastos sean socializados. Y ahí está el gran debate de todo esto. Finalmente, el texto hace referencia a este neoextractivismo que se plantea, por supuesto, como eso de neo en realidad es viejo, pero tiene las actualizaciones mejoradas en la cual este extractivismo también tiene un aval político, por de lo contrario no se entendería como progreso. Y este modelo de acumulación típico del capitalismo es la gran crítica que se fomenta desde este aspecto. Un poquito lo que venía comentando acerca de esta idea de que si los precios van a encarecerse, entonces tengo que sacar más. En realidad, el modelo de capital nos está mostrando que está actuando en favor de nosotros. Como saca más, el producto es mucho más barato. Y ahí entenderíamos entonces un poquito dónde se solapa todo esto. Ahora, es bastante, por supuesto, debatible todo este foco y por supuesto lo amerita en un espacio. Tal como le ocurre en la democracia, solo una conciencia y una acción ecológica vigorosa anticapitalista pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al ecologismo de los ricos es preciso contraponer el ecologismo de los pobres, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de la reciprocidad, solidaridad y la complementariedad vigente tanto en las relaciones entre los seres humanos como las relaciones entre los humanos y la naturaleza. Bueno, en síntesis el planteo de aquí es esto, ¿no? Un ecologismo planteado desde el capitalismo sigue siendo voraz, mientras que la ecología planteada desde lo anticapital sí postula en realidad un modelo mucho más sustentable. Esto es el gran debate del texto de página 12 y por supuesto en esta pequeña review analizamos un poquito este prospecto. En cierta manera se refiere a que estas nuevas locomotoras, estos nuevos aparatos político-ambientales de carácter más capitalista, claro, empiezan a pasar por arriba de una gran cantidad de cuestiones ambientales. En cierta manera, acá lo plantearíamos como de la siguiente forma, ¿no? Estas locomotoras son eximias para transformar las señales cada vez más perturbadoras de la inmensa deuda ambiental y social que genera en un costo inevitable del progreso. Por otro lado, privilegian una temporalidad que es afín a la de los gobiernos. El boom de los recursos naturales no va a durar para siempre y, por eso, hay que aprovecharlo al máximo en el más corto plazo. El brillo del corto plazo oculta las sombras del largo plazo. En tanto, el boom configura un juego de suma positiva. Quien se interpone en su camino es visto como un ecologista infantil, o un campesino improductivo o un indígena atrasado, y muchas veces es sospechado de integrar poblaciones fácilmente manipulables por organizaciones no gubernamentales al servicio de quién sabe quién. Bueno, esto se refiere a lo siguiente. La idea es que hay una sustentabilidad
que hoy por hoy la tienen los países más desarrollados. Es decir, si vas a cumplir estos altos estándares establecidos por las organizaciones tales como supranacionales, como puede ser la ONU, evidentemente los únicos países que van a poder cumplir estos requisitos son muy pocos. Y entonces, de ese carácter, la sustentabilidad está avalada, pero solamente en países centrales, los cuales son los primeros que van a salir a justamente generar filiales en países periféricos que no cumplen todo esto. Y aquel que no va a favor de todo esto es reconocido como aquel que no es progreso, aquel que está en contra del desarrollo de las economías que, por supuesto, en la actualidad se manejarían en este entorno. Esta sería un poco la síntesis de este último texto, que por supuesto es el más polémico de todos. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos encontramos en otra próxima clase.